Hola hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Les saluda Kevin Colina. Doy gracias al Señor porque nuevamente les estoy apoyando en el sermón. Sin embargo, es una responsabilidad tremenda exponer la palabra del Señor, por lo que quiero que me acompañen en oración antes de empezar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno y porque aún en medio de la pandemia nos permites, por medio de la tecnología, transmitir el mensaje de tu palabra. Aunque estamos de alguna manera limitados en nuestros hogares, tu palabra no está limitada, Padre. Pero te ruego, Señor, que me socorras a mí para que pueda ser fiel a lo que tu palabra dice, que pueda exponer lo que allí está escrito, que no le añada palabras, Señor, y que tampoco le quite. Te ruego también por mis hermanos, para que ellos puedan estar atentos a tu palabra, que puedan recibir tu palabra con gozo, que puedan también aplicarla, guardarla en sus corazones y aplicarla por el resto de sus días aquí en la tierra hasta que ellos vuelvan a ti o hasta que tú vengas por segunda vez. En el nombre de Jesús te ruego y coloco todo en tus manos. Amén. Bien, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 4 y vamos a estar viendo los versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Allí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hoy en día hay muchas personas que creen haber recibido a Cristo verdaderamente en sus corazones. Esto también puede ser cierto en las iglesias locales. Pueden haber inclusive miembros de congregaciones que creen que verdaderamente han recibido a Cristo como Señor y Salvador. Sin embargo, se echa un vistazo a su vida, a su estilo de vida, y se puede encontrar, es posible encontrar que no hay una diferencia entre antigua vida y nueva vida. Es decir, que no haya evidencia de regeneración. Sin embargo, estas personas viven engañadas, creen que son verdaderos creyentes. La mayoría o algunos, nosotros no nos enteramos y lógicamente los tratamos como hermanos. Sin embargo, este mensaje es importante para la iglesia, debido a que cada quien debe examinar si realmente ha sido convertido y ha sido regenerado por Dios, especialmente enseñado por el Señor. Precisamente Pablo escribe a los Efesios con el propósito de fortalecer su fe en la verdadera enseñanza de Cristo, recordándoles así que han sido salvos por gracia y que deben andar dignamente como hijos de luz. El tema general de la carta a los Efesios es la salvación por gracia para todos los pueblos y la nueva vida en Cristo. El tema de este sermón va a ser el siguiente: el resultado de haber sido enseñado por Dios. Y conforme a lo que acabamos de leer, según el pasaje que acabamos de leer, vamos a encontrar tres resultados de haber sido enseñados por Dios. Y los tres resultados son deseos profundos. El primer deseo profundo es el de deshacerse del viejo hombre, versículo 22. El segundo deseo profundo es el de renovar el nuevo contenido recibido por Dios, versículo 23. Y el tercer deseo profundo es el de vestirse del nuevo hombre, versículo 24. Así que empecemos con nuestro primer encabezado, el deseo profundo por deshacerse del viejo hombre. Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir. Es decir, Pablo está diciendo en cuanto a su anterior conducta o en cuanto a su anterior estilo de vida. Ahora él se está dirigiendo a los Efesios. ¿Cuál era el anterior estilo de vida de los Efesios? Es muy probable que a partir que en el versículo 25 encontremos los pecados con los que luchaban los hermanos que se encontraban en la ciudad de Éfeso. Es decir, es posible que ellos estaban luchando con la mentira, con el odio, el hurto, las malas palabras, la fornicación, la avaricia y la idolatría. Además, en Hechos 19, del 11 al 20, versículos del 11 al 20, vemos cómo algunos de los que habían creído, es decir, hijos de Dios,
verdaderos hijos de Dios, estaban aún en las prácticas de la magia, pero que luego de haber sido testigos de las maravillas de Dios y de los milagros de Dios por mano del apóstol Pablo, ellos decidieron tomar una posición radical, quemando así los libros de magia que aún se encontraban entre ellos. Esto es también resultado de la verdadera conversión. Ahora, también hay que tener en cuenta que la ciudad de Éfeso era conocida como la guardiana del templo de la diosa Diana. Eso lo vemos en Hechos 19:35. Éfeso era una ciudad que atraía a muchas personas para que adoraran en aquel templo considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Y los plateros en esta ciudad se aprovechaban de la situación para hacer templecillos de plata, teniendo siempre como temática a la diosa Diana. Ese es el trasfondo de la ciudad de Éfeso, y quizá algunos creyentes hayan estado en este estilo de vida. Sin embargo, no importa cuáles eran los componentes de esa anterior vida de los efesios, lo cierto es que era una vida llena de deseos por satisfacer la carne, guiada por la corriente de este mundo, y era una vida que estaba dominada por el padre de la mentira. Su anterior estilo de vida mantenía la ira de Dios sobre sus cabezas. Ellos eran hijos de desobediencia. Así que Pablo dice, en cuanto a aquella anterior conducta o estilo de vida, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir Pablo con despojados del viejo hombre? Bien, en primer lugar, Pablo de forma implícita, cuando hace esta afirmación, está diciendo que hay un nuevo hombre, es decir, Pablo está hablando con creyentes verdaderos, con regenerados, con hijos de Dios. En segundo lugar, debemos saber que Pablo está usando aquí un lenguaje metafórico, es decir, Pablo está agarrando dos cosas totalmente distintas para decir que una cosa es la otra. Esa es la metáfora. Esta figura del lenguaje es la misma que el apóstol Pablo utiliza en Romanos 13, versículo 12. Allí Pablo dice, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. De manera que Pablo está ilustrando, comparando la vieja conducta o el antiguo estilo de vida de los creyentes con vestimenta o con ropa. Ahora bien, ¿a qué se refiere Pablo exactamente cuando dice despojaos? La palabra despojaos es usada por Pablo tan solo unos versículos después de lo que estamos tratando, en el versículo 25 del capítulo 4 de Efesios, traduciéndose ahí entonces como desechar. También es interesante que Mateo lo utiliza en el capítulo 14, versículo 3, y allí él cuenta que Herodes había encadenado a Juan el Bautista y lo había metido en la cárcel. Ahí también se usa la palabra, el término griego para despojar, haciendo referencia a que Herodes encarceló a Juan el Bautista. Así que la palabra griega utilizada por Pablo en el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios puede ser también entendida como desechar, como quitar o como deshacerse de algo. En tercer lugar, quiero que se den cuenta de la forma en la que Pablo está utilizando el verbo. Pablo no está diciendo sean despojados como hablando en voz pasiva, sino que está diciendo despojados. Él se está dirigiendo directamente a la responsabilidad humana, especialmente en el contexto de los creyentes, de que él está hablando a verdaderos creyentes. Y Pablo, al utilizar este término despojados, no en voz pasiva, sino como dirigiéndose a la responsabilidad humana, está queriendo decir que aquellos que realizan una acción reciben los beneficios de la misma. Eso se conoce como voz pasiva, como voz media. Cuando Pablo dice despojados, él está hablando en voz media, es decir, aquellos que realizan la acción reciben los beneficios de la misma. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a los creyentes es lo siguiente: en cuanto a aquella anterior conducta, en cuanto a aquel pasado estilo de vida, quítenselo de encima y deséchenlo como si se tratara de una ropa muy sucia. Esto podría ilustrarse también de la siguiente manera. Imagínense a alguien que ha estado caminando por horas en un bosque y se ha
resbalado muchas veces. Lógicamente, al salir del bosque va a salir con la ropa muy sucia. ¿Qué harían ustedes primeramente cuando lleguen a sus casas con la ropa así de sucia, luego de caminar tanto tiempo en un bosque? Creo que la respuesta es clara. Lo primero que harían antes de cualquier cosa es despojarse o deshacerse de esa ropa sucia, meterse al baño, darse una ducha y colocarse ropas nuevas, ropa limpia. Esa es la idea que Pablo está queriendo transmitir a los creyentes en Éfeso, y como creyente debes fastidiarte porque tu ropa está muy sucia, tu antiguo hombre es muy sucio. Necesitas despojarte de ese antiguo hombre, necesitas echarlo a un lado por tu propio bienestar como creyente. Querido hermano, así es tu viejo hombre. El viejo hombre realmente es sucio, huele mal. Y de la misma manera en la que Herodes se deshizo de Juan el Bautista y lo metió en la cárcel, hago referencia a esto porque allí se usa el término que Pablo está usando en el versículo 22. De la misma forma como Herodes metió en la cárcel a Juan el Bautista y se deshizo de él, de esa misma forma también nosotros deberíamos encarcelar nuestro viejo hombre, no dejarlo que actúe en nosotros. Ahora bien, Pablo dice que este viejo hombre tenía algo particular. Sigamos la lectura. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué quiere decir Pablo con viciado? Pablo usa esta palabra en otra de sus cartas y su uso propone las siguientes tres ideas: destruir, corromper y extraviar. Además, es la misma palabra que se utiliza en Génesis 6:11 en la traducción griega del Antiguo Testamento para describir la corrupción de la humanidad delante de Dios en los tiempos de Noé. Así de fuerte era la palabra. Tan fuerte es el término que fue usado en Génesis 6:11 para describir la corrupción de la humanidad en los tiempos de Noé. Así que la palabra viciado puede ser entendida como destruido, como corrompido o como extraviado. El viejo hombre es un hombre corrompido, destruido y extraviado. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el apóstol Pablo está hablando en tiempo presente. Él está diciendo el viejo hombre está viciado. Esto se entiende de la siguiente manera: el viejo hombre del creyente está dirigiéndose de forma constante hacia la destrucción, hacia la corrupción, hacia la perdición, y todo gracias a los deseos engañosos o codicias pecaminosas que habitan en el corazón tanto del no regenerado como del regenerado. Pero estamos hablando especialmente del regenerado, de aquellos que tienen un viejo hombre, de aquellos que implícitamente se está diciendo que ya tienen una nueva vida. Ahora, para entender un poco mejor esto de los deseos, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 1, versículo 23. Allí Pablo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Repito esta última parte: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Aquí básicamente estamos viendo los deseos de un verdadero creyente, de un regenerado. Pablo anhelaba fuertemente estar con el Señor Jesucristo lo más pronto posible, porque para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son palabras que salen de una persona que ha sido salva, regenerada, nacida de nuevo. Realmente es una expresión bastante fuerte. Ahora, a manera de contrastar, el corazón no regenerado solo anhela satisfacer los deseos engañosos de su carne y le encanta ir de destrucción en destrucción, de corrupción en corrupción, de extravío en extravío. Con las mismas ganas que el creyente anhela estar con Cristo, asimismo, el no regenerado anhela lo que es corrupto, según los deseos engañosos de su carne. Una vez más, así es nuestro viejo hombre. Eso éramos los verdaderos creyentes en algún momento de nuestras vidas. Estábamos dominados por este mundo. Satanás era nuestro rey. Ahora quiero que tengan en cuenta otra cosa. En Romanos 6:6, Pablo usa el mismo lenguaje del viejo hombre. Pablo dice: nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, es decir, con Cristo, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que este es el caso.
El creyente ha recibido el nuevo nacimiento o la regeneración y ha sido reconciliado con Dios por medio de Cristo, mas sin embargo sigue habiendo presencia de la carne, por lo que el viejo hombre estará siempre tocando la puerta con mucha frecuencia en la vida del creyente, pero solo la nueva vida en Cristo que Dios otorga es la que posibilita al creyente la adquisición de una mente con nuevo contenido. Ese es el contenido, es ese nuevo contenido mental que Pablo le dice a los efesios que deben renovar. Así que pasamos a nuestro segundo encabezado, un deseo profundo por renovar el contenido recibido, versículo 23. Vamos a dar lectura a él nuevamente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que dice Pablo en el versículo 23. La palabra griega para renovar es ananeo, y eso significa literalmente hacer nuevo o hacer joven. Cuando se habla del espíritu de la mente, se puede estar hablando sobre una actitud o estado mental, y esto se puede entender de la siguiente manera: mantengan sus mentes jóvenes con respecto a lo que Dios les ha otorgado, con respecto al nuevo contenido que han recibido de Dios. Cuando se compra algo nuevo, lo único que se quiere es que eso se mantenga de la misma manera. Por más que el tiempo pase, queremos que se mantenga siempre como nuevo. Intentamos hacer todo lo posible por cuidar esa nueva adquisición. En nuestro caso con Dios, debemos mantener renovadas o jóvenes nuestras mentes con un propósito. Romanos 12:2 nos da un poco de luz acerca de este propósito. Allí Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el propósito de entender, de mantener nuestras mentes jóvenes, frescas y renovadas con respecto a ese nuevo contenido que Dios nos ha implantado en nuestro ser y en nuestras mentes. Conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta es nuestro propósito como creyentes, y es nuestro propósito mantenerlo. En esto de renovar el espíritu de la mente también se debe tener en cuenta que hay una participación tanto del creyente como del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que aplica la obra de Cristo en el creyente, pero es el creyente que debe estar dispuesto y entregado a esa obra del Espíritu Santo. Alguien dijo: el que tan dispuesto estés a renovarte y rendirte a la dirección del Espíritu es lo que formará tu transformación. Nuevamente, estamos hablando en el contexto de una persona que ha sido verdaderamente regenerada. No estamos hablando de alguien, no estamos hablando de que el Espíritu hace toda la obra y el creyente queda quieto. No, estamos hablando de un creyente, estamos hablando de una persona que está entregada a Dios y que por voluntad propia, por lo que Dios ha hecho en su corazón, intenta primeramente despojarse del viejo hombre y luego mantener esa nueva identidad que el Señor ha implantado en esa persona. Así que tener un deseo tremendo por la renovación del espíritu de la mente también es resultado de que realmente hemos sido enseñados por Dios y realmente hemos tenido una nueva vida en Cristo. Ahora, el haber sido enseñados por Dios también conlleva a otro resultado, y ese es el tercer resultado que vamos a ver: un deseo profundo por vestirse del nuevo hombre. Versículo 24. Vamos a dar lectura al versículo 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Quiero que leamos desde el versículo 22 otra vez. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recordemos la metáfora del vestido. Mi viejo vestido, mi viejo hombre, está sucio. Mi viejo hombre me dirige constantemente hacia la perdición, utilizando deseos cubiertos de verdadera satisfacción, pero realmente rellenos de engaño y destrucción. Necesito quitarme de encima a este viejo hombre tan sucio.
Sin embargo, el quitarme el viejo hombre de encima no soluciona nada. Quitarme una ropa y quedarme desnudo no es la solución. Debemos vestirnos del nuevo hombre para cubrir nuestra vergüenza y protegernos del ambiente maligno que nos rodea. Esto es lo primero que Pablo dice en el versículo 24, vestíos. Y de nuevo, aquí tú realizas la acción y sobre ti recaen los beneficios de la misma. Entonces, quito mis antiguas ropas, mi viejo, sucio y corrupto hombre, y luego me coloco las ropas del nuevo hombre. Ahora bien, cuando Pablo habla de nuevo, Pablo está hablando de algo que proviene de una naturaleza distinta. Esa es la connotación del término nuevo, cuando él habla de nuevo hombre. Él está hablando de algo que proviene de una diferente, de una distinta naturaleza. Así que ese nuevo hombre es un hombre con una naturaleza distinta y el creyente debe quitarse las ropas de su antigua naturaleza y colocarse las ropas de la nueva naturaleza, de la naturaleza que proviene de Dios. Pero nuevamente prestemos atención a lo que Pablo dice posteriormente y allí se va a responder y se va a aclarar un poco más, profundizar un poco más acerca del origen de esta naturaleza distinta. Pablo continúa diciendo en el versículo 24, vamos a leerlo nuevamente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Allí vamos a enfocarnos ahorita. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, ese nuevo hombre ha sido creado por Dios y su origen está en Dios. Sin embargo, la idea no queda allí. Lo que Pablo quiere dar a entender es que ese nuevo hombre que tiene origen en Dios es también creado conforme a la imagen de Dios, probablemente haciendo referencia también a la forma a la que Adán había sido creado originalmente. Pablo dice que esa imagen de Dios se compone de dos cosas, de justicia y de santidad. Entonces, ¿qué es justicia y qué es santidad de la verdad? Cuando se habla de justicia se está hablando de la cualidad de ser recto, de ser justo. Y esto es ir acorde a la voluntad revelada de Dios. Principalmente justicia hace referencia a esto, de ir acorde a la voluntad revelada de Dios. Por el lado de la santidad de la verdad, podemos decir que se está hablando de piedad. Involucra una recta relación con Dios y todo esto conlleva a la verdad. Conclusión, hasta aquí. Todo lo mencionado anteriormente son los resultados de haber sido enseñado por Dios, son los resultados de verdaderamente haberle oído. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Leamos Efesios 4:17. Vamos a leer Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora el versículo 20 del capítulo 4. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Vamos a enfocarnos otra vez en este versículo, en el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En todo esto que hemos aprendido, el día de hoy es claro que hay un contraste. Mientras que los no regenerados son seguidores de la corriente de este mundo y por ende seguidores del príncipe de este siglo, es decir, Satanás. El regenerado es seguidor de Cristo, pues Él es su maestro. Que Cristo sea mi maestro y que yo sea su aprendiz, resulta, según lo aprendido, según lo que hemos visto anteriormente, según lo que hemos expuesto, en lo siguiente. Primero, deshacerse de las ropas sucias del viejo hombre que, al igual que los demás, seguía de forma indiferente la corriente de este mundo dirigiéndose a la destrucción. Segundo, que Cristo sea mi maestro y que yo sea su aprendiz resulta en reformar la mente constantemente conforme a la verdadera imagen de Jesús hasta llegar al conocimiento pleno. Tercero,
Que Cristo sea mi maestro y que yo sea su aprendiz resulta en vestirse de las ropas recibidas del nuevo hombre que es creado por Dios conforme a la imagen de Él, es decir, en justicia y en santidad de la verdad. Aplicaciones. En primer lugar, quiero dirigirme o quiero enfocarme en la persona de Cristo. Cristo es la verdadera imagen de justicia y santidad de Dios. Cristo fue perfectamente justo, Él cumplió toda la ley de Dios, toda la voluntad revelada de Dios. Cristo fue perfectamente santo, fue completamente puro, no cometió pecado y cuando fue tentado venció. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdadera imagen de justicia y santidad de la verdad de Dios. Ahora quiero hacerles la misma pregunta a ustedes, creyentes, hermanos. Quiero hacerles la misma pregunta que Pablo le hizo a los corintios en su segunda carta. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Lo dice Pablo en 2 Corintios 13:5. ¿No os conocéis a vosotros mismos, creyentes, que Jesucristo está en vosotros? Hermanos, esto se trata de andar como Cristo anduvo en esta tierra. 1 Juan 2:6. Esto se trata de andar como Cristo anduvo en esta tierra. Es cierto que el viejo hombre toca la puerta constantemente en nuestras vidas y las tentaciones nos atormentan por momentos, pero recordemos, Cristo es la verdadera imagen de Dios que habita en nosotros. No podemos darle lugar al viejo hombre, debemos deshacernos de él, renovarnos en el nuevo contenido que hemos recibido de parte de Dios y vestirnos del nuevo hombre que Dios nos ha dado hasta el conocimiento pleno. Esto si realmente hemos sido instruidos por Dios. El que dice que le conoce, guarda sus mandamientos. 1 Juan 2:3. ¿Cómo reformar nuestras mentes constantemente en el nuevo hombre? ¿Cómo se viste uno del nuevo hombre otorgado por Dios? Pablo da la respuesta en Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Vamos allá. Efesios capítulo 6, versículos 17 y 18. Vamos a repetir la pregunta. ¿Cómo se viste uno del nuevo hombre otorgado por Dios? Pablo responde: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que, ¿cómo se viste uno del nuevo hombre otorgado por Dios? Pablo dice tres cosas, da tres respuestas. Primero, con la palabra de Dios. Segundo, con la oración. Tercero, con la vigilancia. Sé vigilante meditando en la palabra de Dios. Sé vigilante en la oración. Vístete del nuevo hombre que Dios te ha dado. Y cuando el Señor toque la puerta, sea que venga Él por segunda vez, o sea que tú vayas hacia Él, estés listo para verlo cara a cara y estés con las ropas de un convidado y puedas, sentarte con el Señor y cenar con Él. Ahora, quiero dirigirme especialmente a mis amigos, a aquellas personas que se han dado cuenta que, por lo que hemos visto, verdaderamente no han recibido a Cristo. No hay una diferencia entre antigua y nueva vida. Quiero dirigirme a ellos. Quizá tus ropas siguen estando sucias de pecado. Querido amigo, puede que esto te duela, sea duro para ti, pero con todo el amor te lo digo, realmente no has recibido las ropas nuevas, al menos no hasta ahora. Si no encuentras esa diferencia entre antigua y nueva vida, si sigues teniendo un estilo de vida conforme a lo que este mundo sigue. Ahora, esto debe alarmarte. Debes alarmarte porque quizá cuando te enfrentes al Rey, quizá estés con las ropas incorrectas, con las ropas sucias, y el Rey diga: atad a este de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amigo, no puedes entrar al reino de Dios con la ropa sucia.
Ruega a Dios que te lave en la sangre de Cristo y que te dé nuevas ropas para que te vistas con ellas, y entonces, solo entonces podrás decir: soy bienaventurado, pues el Señor ha lavado mis ropas en la sangre que derramó el Cordero en esa bendita y gloriosa cruz. Y solo por sus méritos, por su sacrificio y por las riquezas de su gracia tengo el derecho al árbol de la vida y el derecho a entrar a las puertas de la ciudad. Eso nos lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Aquí cierra la exposición de la palabra del Señor. Esto es lo que Efesios 4 del 22 al 24 nos enseña. Espero que todos guarden la palabra, tanto mis hermanos como los amigos que han visto este video. Espero que lo guarden en sus corazones, atiendan con gozo la palabra del Señor y apliquen esta palabra por el resto de sus días aquí en la tierra. Vamos a orar para cerrar. Señor, te damos gracias por la exposición de tu palabra, porque me has socorrido para poder ser fiel a lo que tu palabra dice. Espero, Señor, que los hermanos hayan entendido y quiero que seas tú haciendo la obra, que seas tú glorificado, exaltado y que el hombre más bien anhele tu gloria. Te ruego, Señor, por la conversión de aquellas personas que aún no han llegado a ti. Tú sabrás quiénes vendrán a ti, tú sabrás quiénes no, y dejo todo esto en tus manos, Señor. Simplemente te pido que uses esta predicación, uses este video para que traigas a los que debas traer al arrepentimiento y a la fe en Cristo como Salvador. Te oro, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén.